DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Moi la carabine, ça me dit, lève, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis. La catch, 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 que donc. La catch, 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 que dit. La catch, 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 que donc. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Hola, hola, muy buenos días, lindo martes para todos y todas en esta soleadita mañanita, después de que nos ha caído un poquito de agüita, ¿verdad, Marce? Buenos sí, días, así Marce. es, muchas, Feliz muy fresca. cumpleaños a ti y que los cumplas feliz. Sí, Oiga, Marce trataré. está cumpliendo 15 años, avisamos al rato dónde va a ser el pachangón, ¿verdad? No, hoy es el cumpleaños de Marce. Y por supuesto, quien quiera mandar mensajito, diciéndole algo lindo, se vale, bienvenido. Así tiene que ser. Hoy es un día especial y bonito y está aquí con todos nosotros con la buena actitud para hacer este programa de esta mañana que va a ser habilidades para la vida. Así es. No, pues muchas gracias. Bueno, finalmente en un día como hoy, ¿De hace creo que haces añitos? y haces recuento de todas las habilidades para la vida que no, y haces recuento de todo lo que pudiste e hiciste en el año y en la vida. Y revisando todo el material que tenemos ahora y que trajimos para hoy, pues dices, bueno, pues no, hay algunas cosas que las hice bastante bien, otras las regué, otras estoy todavía en el aprendizaje. En el proceso. ¿No? Y en el proceso, entonces, pues bueno, ¿no? Así es. Y pues bueno, ¿qué nos dices de la canción? Oiga, esta canción interpretada seguramente lo ubican perfectamente porque esa voz es inconfundible. El teacher, el master, Bob Dylan. Esta canción es hermosísima, vieja como la tristeza, de por ahí de 1964. Es del álbum que lleva justamente el mismo nombre, The Times Are Changing, y la canción se titula así. Y me gusta mucho porque justamente tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy. Que las habilidades para la vida están en relación o se desarrollan en función de este mundo que va cambiando. Así es. Entonces, justamente como dice él, ¿no? Su viejo camino se está carcomiendo rápidamente y el presente ahora será pasado después. Así. Y efectivamente, ¿no? O sea, si nos quedamos un poco como en la lógica de tiempos pasados fueron mejores, ya las cosas no se hacen como antes. Así es. Y demás, nos quedamos en una especie de añoranza que está bien cuando uno se está echando 2 mezcalitos en un atardecer rico, ¿no? Y que dice, sí, es cierto, me acuerdo cuando uno podía salir a jugar a las calles y jugábamos bote quemado y esas cosas. Pero después uno tiene que decir, y ahora este mundo está así, y la pregunta es qué vamos a hacer con él y cómo nos vamos a adaptar a él.
Sí, y justamente como hoy por hoy tenemos una vida y un mundo, como dices tú, cambiante, que ofrece nuevos retos, así como nuevos retos, nuevas posibilidades. Y para estos nuevos retos necesitamos tener como aprendidos y afianzados pues algunas habilidades sociales meramente básicas para ir afrontándolo. O sea, las habilidades para la vida no son más que estas destrezas psicosociales o destrezas para hacernos más fácil la vida. Exacto. Y esta vida cambiante, hoy no es la misma vida que nosotros teníamos siendo adolescentes hace unos pequeños años, hace algunos años, y que hoy la vida para los chavos representa nuevos retos, ¿no? Así que es. creo, si lo vemos desde el mundo adulto, lo podríamos decir como pues habilidades y retos como más fuertes, ¿no? Más fuertes, ¿no? Fíjate, justo hoy en la mañana desayunaba con nuestros hijos y platicábamos de esta percepción. Incluso tiene un nombre, si alguien se lo sabe, agradeceríamos mucho nos lo compartan. ¿Te pasa, Marce, que cuando ves películas que fueron hechas, por ejemplo, en los 80s o en los 90s, las ves y dices, qué lenta es esta cinta? ¿No? Ajá. Sientes que hay como muchos espacios como, ¿no? Como de silencios o como que corren de otra manera, en fin. Y lo que me decía Toño era, justamente tiene que ver con ahora como un poco el bombardeo, ¿no? Sí. Que tenemos en imágenes, pero sobre todo en lo rápido que se está moviendo la información, porque este tema de las redes sociales ha favorecido que algo que tardaba quizás mucho tiempo en que te enteraras, hoy se mueve a la velocidad de nada, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo que es algo que nos beneficia mucho porque estamos más enterados y podemos tomar determinadas decisiones, también puede ser un riesgo porque estamos como muy contaminados y nos puede generar demasiada ansiedad, ¿no? Como decir, híjole, están pasando muchas cosas y yo apenas tengo esto, ¿no? Sí. O yo apenas hice aquello, o yo apenas voy a empezar esto otro. ¿Sí? Lo vemos en la gente menor de 30 años, que cuando dicen alguien grande, se refieren a alguien de 40. Sí, y aclaro, o sea que eso no es ser grande. No, son los maduros potenciales. No, hace poco vi un video de estos que circulan en las redes donde hacían una encuesta a los chavos, a los jóvenes y a los adolescentes, y les hacían la pregunta básica sobre a quién consideras o cuál es tu percepción de una persona de la tercera edad, ¿no? Y entonces lo que ellas respondían era pues una persona pues como de 50 años, o sea, las descripciones eran justo eso, unas personas como de 50 años, ¿no? Que no podían hacer ejercicio, y al final de este video cada uno de los chicos que fue respondiendo presentaban a una persona correspondiente a la edad que ellos decían, 45, 50, y pues llegaban mujeres espectaculares, ¿no? O hombres musculosos, y se sorprendían y dices, estas son las personas que consideras de la tercera edad. Pues no, la percepción es que bailarina, ¿no? Sí, También, exacto, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues son las percepciones, pero bueno, a final de cuentas es tan relevante el tema de las habilidades sociales que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud la considera como un tema primordial educativo. Así es. Incluido también ya en planes de estudios. Y sí, efectivamente, es como en las escuelas están enfocando los programas educativos para el manejo de las inteligencias múltiples. La Organización Mundial de la Salud, pues obviamente dice que las habilidades para la vida tienen que ser parte de la currículum. Es decir, finalmente todas ellas son dadas en familia, pero son reforzadas e impulsadas en la escuela. Entonces, no solamente... La escuela es un escenario donde se pueden también como ejecutar, más bien en sí, todos son lados. un escenario, pero también es un escenario que tendría que fortalecer y que tendría que formar parte
parte de la currícula, ¿no? O sea, así como los valores en la familia, los valores en la escuela son reforzados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí entraría el gran reto, y que tendrían que ser siempre actualizadas a las nuevas circunstancias y a los nuevos retos de la vida. Exacto. ¿Y cuáles son estas habilidades? Bueno, vamos a considerar justamente las que ha descrito la Organización Mundial de la Salud. Me parecen muy bien, son como muy específicas, son como muy claras también. Y lo importante de esto, fíjense, es entender que no tienen que ver justamente ni con un poder adquisitivo, ¿no? No tienen que ver tampoco con una, digamos, con un estatus social. Tienen que ver más bien con algo que está como en cada quien, ¿no? Con la forma como cada quien lo vive. Voy a mencionar algunas y en los demás bloques obviamente iremos desarrollando las demás. Pero la primera que considera súper importante es el conocimiento de sí mismo. Sí, así es. O sea, ya lo había dicho alguien por ahí hace mucho tiempo, conócete a ti mismo, sí, ¿no? Pienso, luego existo, y frases como el estilo que dicen, ¿sabes cómo eres? ¿No? Uh-huh. Fortalezas, debilidades, gustos, disgustos, ¿no? O sea, desarrollar un conocimiento personal, ¿no? Para conocer también, cuando uno sabe cómo es, cómo reacciona, qué cosas nos agradan o no, eso también favorece mucho tener como cierta guía o cierta línea de lo que queremos o no queremos abordar en nuestra vida. Y la forma como nos relacionamos con los demás. Cuando alguien no se conoce, pues obviamente es fácilmente influenciable, manipulable en cierta medida. Y en este mundo en donde tenemos, por ejemplo, una locura de marketing y de difusión en medios de tantas cosas que te dicen que debes ser o que debes hacer, la ausencia de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento, también debilita. Para algunos autores, fíjate, Marce, el conocimiento tiene que ver con la fuerza del yo, ¿no? Con la fuerza interior. O sea, con la capacidad, ¿no? De poder comunicar incluso de manera más efectiva aquellos aspectos de mi persona que necesito o requiero cubrir. Y como aquellas fortalezas que puedo tener y que además puedo, y que sé que las tengo, que no solamente a nivel cognitivo las sé, sino que a nivel, vamos a decir, incorporadas, pues, ¿no? Que han sido como parte de las habilidades con las que hemos funcionado y con las que hemos resuelto cada una de las exigencias de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y además, no solamente las debilidades, sino también las fortalezas. Digo, las fortalezas y también las debilidades. Es en dónde sí me barro. Y fíjate que en muchas escuelas hay un ejercicio que ponen en una materia que es la ventana del Johari. La ventana de Johari, ¿no? Y ese es un ejercicio muy, muy viejo, pero que verdaderamente te da mucha información de ti. Y yo aplaudo a los maestros cuando ponen a los chicos porque se hacen una de bolas, ¿no? Porque de pronto es como cuál es la idea que yo tengo, lo que conozco, qué conocen otros de mí, que sí conozco, que otras cosas conocen de mí, pero que yo no conozco. Y ese ejercicio de la ventana de Johari da mucha información que fortalece el autoconocimiento y que bueno, te permite tener la claridad, ¿no? Así es. Y en ese sentido, ¿no? La otra habilidad va muy relacionada con el conocimiento, que es justamente manejo de emociones y sentimientos. Y se refiere más que nada justo a eso, ¿no? A ser conscientes de cómo me percibo y cómo transmito, cuáles son las emociones incluso que predominan en mí, qué tanto utilizo, ¿no? Qué tanto me permito sentir, como la gama o el abanico de posibilidades emocionales que tenemos todos los humanos de poder experimentar.
Sí, fíjate que he visto algunos trabajos interesantes sobre el abordaje en abuso sexual infantil, y parte esencial del modelo para trabajar el ASI o el abuso sexual infantil es el manejo de las emociones, ¿no? Los niños desde pequeñitos necesitan empezar a identificar cómo es que se sienten y darles un nombre. Y se pueden hacer de muchas maneras. Incluso los padres y madres de familia pueden implementar la lotería de las emociones, que eso es una sugerencia que nosotras hacemos. Y busquen en internet cómo se hace una lotería de las emociones y jueguen con los hijos. Y cada emoción tiene una carita o un emoticón. Y la creatividad de los padres de familia es hacer la descripción de una escena o un momento para que los hijos puedan descubrir qué emoción es y puedan ir jugando a la lotería. Entonces, primero saber qué emoción es la que tengo, reconocerla incluso corporalmente, cómo se siente en el cuerpo. Y eso es esencial, ¿no? Porque las emociones tienen un impacto en el cuerpo que los niños desde pequeños necesitan ir reconociendo. Y los adolescentes pues tendrían que ir hablando de ellas, ¿no? Sí, porque cuando uno no logra como reconocer y definir lo que siente, evidentemente va a generar mucho malestar conmigo y con los otros. Sí, así es. Porque entonces no tengo como la estrategia, no sé de qué manera expresar y manejar eso que está interfiriendo en mi vida. Y fíjense, de acuerdo también a la Organización Mundial de la Salud, hay como 2 padecimientos muy fuertes que nos están caracterizando en este tiempo. Uno es la ansiedad. Y justamente tiene que ver con un tema de mucha incertidumbre. Vivimos bastante incertidumbre ahora, ¿no? Como de cambia todo tan rápido, ¿no? Que de repente es como donde pensaba que ya estaba estable, pues ahora resulta que no, ya se movió, como las computadoras. Y tanta información que es mucho estar en el futuro. O sea, es tanta la información y con tanta agilidad que hoy por hoy los chavos están mucho en el futuro, y entonces de ahí viene como la emoción más primordial, que esta que tú dices, que es la ansiedad. Y bueno, la emoción, las emociones y el manejo de las emociones nos ayudan a reconocer cómo estoy en el mundo y a gestionarme positivamente para vivir en el mundo, estar en el mundo, ¿no? Así es. Y el otro padecimiento va a ser o es la depresión, que va muy pegaditos, va muy pegaditos, porque en la depresión hay un tema con, obviamente, como el vacío, ¿no? O sea, también este tiempo cambiante de pronto nos genera la sensación de vacío, no he hecho nada, ¿no? Sobre todo cuando de pronto ves como los extremos que tenemos ahora de riquezas, ¿no? Gente muy joven teniendo ya mucho dinero muy joven, y entonces piensan que eso es como la vida, la felicidad, ¿no? Como lo que tiene que ser, y entonces estamos viendo adicción al trabajo, ¿no? Como una manera de tratar de responder a ese estatus que se supone debes tener como estilo de vida, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? Hacemos un corte y nos vamos con nuestra primera recomendación. Oigan, antes recuerden, estamos en Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares por el 91.5 de FM, Radio Universidad, y estamos muy próximos a abrir el entrenamiento para trabajo personal desde el enfoque sistémico y constelaciones familiares, y la formación en constelaciones sistémicas. To the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle
outside raging. We'll see you shake your windows and rattle your walls, for the times they are. La película para el recuerdo. Bien, pues regresamos con nuestra recomendación de la película, y para esta semana escogimos una película que se llama Gol. Y esta película es una película inglesa protagonizada por un artista mexicano que es Kuno Becker. Y bueno, más bien esta trama, y que es en realidad ubicada dentro del género del drama, trata de un personaje, es un joven, es un chavo hijo de migrantes, y que trabaja en los Estados Unidos con un gran sueño que viene desde pequeño, y que desde que emigró tiene estos ideales sobre pues el fútbol, ¿no? Y bueno, finalmente con la vida, y cuando crece se va convirtiendo en un trabajador migrante en un restaurante, pero nunca deja su pasión por la vida, y esto es una de las habilidades de las que podemos identificar en la película, que es la constancia y la persistencia y el seguir un sueño y una pasión. Bueno, finalmente este chico muestra tanta pasión que fue descubierto por un cazador de talentos, un exfutbolista inglés, y lo identifica y lo selecciona y lo lleva a la propuesta, lo lleva como propuesta a uno de los equipos, que finalmente ponen a prueba toda esta migración, pone a prueba a un chico que no solamente viene con con un drama de migración, sino respondiendo a todos los nuevos retos que le ofrece esta oportunidad. Y entre ellas es afrontar pues una serie de cosas bastante hostiles, incluso el bullying o las presiones de sus mismos compañeros del fútbol, que finalmente lo sobrepasa a través de una serie de habilidades que tiene para ser un gran campeón, ¿no? Entonces, esta película ofrece como muy, muy claramente cómo las habilidades para la vida se ponen a prueba en un escenario en donde él tiene que, o él le gustaría triunfar, ¿no? Como en un ambiente de fútbol. Sí, es una película futbolera, pero muestra muy bien el drama. Sobre básquetbol, natación, hay muchas así, ¿no? Pero finalmente el sentido es como el tema que tiene que ver con el reto que le implica a él colocarse en ese escenario, ¿no? Pero de sus más grandes retos fue vencer esta barrera de idiosincrasia que tienen algunos de los migrantes, y entre ellos su padre, ¿no? Porque reforzaba una idea sobre cómo veía él la vida entre el estadounidense y ellos los migrantes, y la vida y la idiosincrasia que tenía era como no había opción más que el trabajo rudo o el trabajo de la mano de obra barata, ¿no? Claro. Entonces él vence finalmente toda esta idiosincrasia que tenía su mismo padre, ¿no? Y lo que le implica, ¿no? Y lo que le implicó. Entonces, la verdad está buena, está entretenida, y te ofrece como muy, muy clarito cómo se ponen a prueba las habilidades y cuáles son las habilidades para la vida, y ¿no? Siguiendo en esta tónica, bueno, justo otra de las habilidades considerada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es tan importante que las mencionemos a partir de la OMS? Porque finalmente son habilidades que pueden ser desarrolladas sin importar como el lugar en donde tú vivas, ¿sí? Uh-huh. Ni el origen que tú tengas. Entonces, digamos, son habilidades humanas para estar en la vida dependiendo en dónde realices y lleves a cabo tu vida, ¿sí? Entonces, así es. Otra de ellas es la
habilidad de comunicarnos efectivamente. Así es. ¿Sí? De poder expresarnos en forma apropiada ante situaciones, y con ello no quiero decir como solamente que sepas decir buenas tardes, buenos días, con permiso, empuje, jale, gracias, hasta mañana, buenas noches, ¿no? Sino justamente como esa capacidad de poder identificar, ¿no? Y transmitir aquello que necesito, que quiero. Sobre todo tiene que ver mucho con los momentos de necesidad, ¿no? Cuando estamos en un mundo como este, que está cambiando tanto y que está presentando tantas circunstancias, a veces nos puede resultar un poco difícil realmente darle nombre o darle sentido a lo que me está sucediendo, ¿sí? Por temor a ser rechazado, por temor a no ser aceptada, por temor a ser criticada, a ser juzgada, a ser vista como alguien débil, y entonces no decimos lo que realmente queremos decir. Sí, la comunicación efectiva o asertiva, que lo considera la OMS, es esta habilidad para expresarse de manera apropiada en un contexto relacional y social en el que está. Entonces, tiene que ver con esta comunicación de mí hacia los otros de una manera efectiva, tratando de que, o en la intención de hacer un uso de la palabra respetuoso, pero al mismo tiempo dando canal abierto a lo que yo quiero y a lo que yo necesito. Sí. De una manera o así, le decimos, es como muy cotidiano esta palabra de, pues muy asertivamente, ¿no? Utilizando las palabras correctamente en el momento correcto y con la persona y con la persona, exacto, ¿no? Que finalmente el hecho de expresarnos de lo que yo quiero y de lo que yo necesita puede tener un impacto en el otro, ¿no? Pero la experiencia del otro es otra cosa. Sí, mientras, no es muy negociable. Mientras lo que sí es efectivo es la manera en que lo expreso y en que lo digo. Así es. Y la asertividad en este sentido para la OMS también es como un derecho inalienable, y con ello queremos decir que todos tenemos el derecho de llevarlo a cabo, forma parte de expresarnos, y que en esta expresión yo pueda afirmar quién soy y también establecer límites claros en mis relaciones sociales. Así es. ¿No? O sea, a través de este discurso también es como decir, ahorita anda por ahí una propaganda, no es tan clara como me gustaría que fuera, pero es una propuesta, ¿no? de mujeres conocidas, la mayoría de ellas como artistas, ¿no? Que están muy serias en una foto a blanco y negro, y dice, ya, vámonos respetando. O sea, es una campaña contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, este lenguaje asertivo que dice, vámonos respetando, basta, ¿no? Hasta aquí, esto no lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones son justamente las que muchas veces tenemos que aprender a desarrollar. Es una habilidad. Y fíjate, ciertamente es una habilidad que está considerada como un instrumento y una herramienta esencial para la solución de conflictos, ¿no? La comunicación asertiva empieza por hablar sobre mí, es decir, yo voy a hablar de lo que quiero, de lo que deseo a los otros, hablando desde el yo quiero, yo siento, yo pienso, porque si hablamos desde este lenguaje de tú me haces, tú como siempre, tú lo que hace en automático es alzar la parte defensiva del otro, y eso hace que no fluya la comunicación. Entonces, la comunicación efectiva o asertiva empieza desde la palabra yo, ¿no? Desde el pronombre yo, ¿no? Y eso es en la solución pacífica de conflictos se utiliza como herramienta básica y primordial. De hecho, hay un modelo que es utilizado en tiempo de guerra y de guerrilla,
como un modelo a seguir para la conciliación de intereses. Pues los diálogos, ¿no? Lo que llamamos los diálogos de paz, o sea, cuando se ha visto que se resuelva algo a trancazos. O sea, lo intentan resolver a trancazos, pero me refiero cuando realmente queremos hacer que esto funcione y cambie, necesitamos hablar, ¿no? Y el cuidado que tengamos en ese sentido sobre las palabras. Y con esto también, ¿saben? Hay que entender algo. Esto se aprende, ¿verdad, Marcela? Se aprende. Entonces, tenemos la capacidad de desarrollarlo, pero necesitamos aprender a hacerlo. Esto es bien importante porque luego creemos que con el tiempo se va a dar, con la edad se va a dar, ¿no? Uno se hace grande y se hace sabio. No, no es cierto. No, la frase... Hay adultos torpes. Sí, ¿no? la frase típica de lo que oigo fácilmente lo olvido, pero lo que actúo y lo que practico difícilmente se me olvida. Así es. Entonces, esto es un trabajo del diario vivir y que tiene que ser parte de la cotidianidad en las familias. Y si no sabe cómo hacerlo, porque dices, bueno, ¿y eso cómo se aprende? Pues, ¿qué le cuento? Hay escenarios y formaciones donde lo puedes ejercitar y donde lo puedes llevar a cabo, ¿no? Sí. Es una chamba que también los psicólogos y los psicoterapeutas conocemos, ¿no? Y que se facilite nuestra labor de acompañamiento psicoterapéutico. Así ¿no? Es. Que la persona pueda en este diálogo, en esta interacción que hacemos en el consultorio, poder como aprender otras maneras, ¿no? Uh-huh. Identificando primero eso que te sucede, porque fíjense, juntando comunicación asertiva, otra habilidad que maneja la OMS es la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales significativas, uh-huh. pero también de concluir o cerrar aquellas que bloquean el crecimiento personal. O sea, lo que llamamos relaciones tóxicas. Así es. Pues en las redes están circula y circula videos de si hay una persona que no es positiva para ti o que que son vampiros emocionales, aléjate de ellas. Es un poco así. Es un poco como esa parte. Ahora, el asunto es que, bueno, fuera tan simple como eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué creen? El tema es cómo alejarte de aquellas personas que son tóxicas, pero que son significativas. Porque tenemos a nuestra familia. Sí, exacto, tenemos personas significativas muy cercanas e importantes y que verdaderamente son chupacabras, ¿no? Y entonces cómo no las vas a dejar así totalmente, pero sí puedes hacer un buen uso de tus habilidades para la vida, para tomar distancia, para que la manera en que te hablan o la manera en que se viven no puedan influenciarte ni impactarte de tanto. Porque fíjate, ahorita me acordaba mucho de es una frase muy común que oigo, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, tú y yo que hemos trabajado temas de abuso, violencia y demás por parte de familia, padres o madres, las personas a veces utilizan frases como, pero es que es su mamá, ¿no? Sí. Y entonces eso es como un absoluto, ¿no? Y la deberás amar. Y les digo, no la tienes que amar. Uh-huh. Si hubo algo que dañó profundamente la relación, ¿no? O que hubo como en la violencia, no tienes que amarla, no necesariamente tienes que amarla. Sí, son los movimientos interrumpidos que después hablamos, que bueno, se pueden reparar y finalmente con algunas habilidades. Se reparan hasta donde medianamente, y Dios nos guarde la hora, es posible. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Porque, fíjense, la Organización Mundial de la Salud está tomando en cuenta las relaciones tóxicas. Eso significa que les da un lugar, que las reconoce, ¿sí? Y que además dice, aguas, cuidémonos de esto, ¿sí? Cuidémonos de la forma en la que algunas personas demandan, exigen, piden, ¿qué más hacen? ¿No? Como nunca es suficiente, controlan, manipulan, violentan. Así es. Y que finalmente esto se nota porque hay un desgaste, hay un cansancio, hay una pérdida del sentido, del interés, donde es curioso, pero pareciera que el único sentido que hay en esto es hacer que la relación funcione, aunque en la realidad nada funciona como tal, ¿no? Impide mi crecimiento personal. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones,
Y me encanta que la Organización Mundial de la Salud pues esté de acuerdo con nosotras, ¿no? Pues ya lo habíamos dicho antes, que en una relación, sea de pareja o cualquier tipo de relación interpersonal significativa, si detiene tu crecimiento personal, aguas, ¿no? O sea, chécalo. ¿Qué está pasando ahí? Porque entonces significa que en el intercambio entre dar y recibir, estás dando de más, por ejemplo, a favor del otro, y algo de ti estás dejando de hacer. Así es. Y en este sentido, el tema de las relaciones interpersonales, y quiero hacer el paréntesis antes de irnos a nuestro bloque, este mes de noviembre, recuerden que vamos a abrir por parte del Instituto de Estudios Superiores Sovelu, sede Oaxaca. Sede Oaxaca, que Marci y yo estamos aquí a cargo como coordinadoras. Vamos a abrir 2 espacios de trabajo muy interesantes. Uno es la formación o el entrenamiento para adquirir las herramientas como constelador familiar, como terapeuta sistémico y constelador familiar. Y también vamos a abrir este proyecto muy bonito que se llama Raíces, reconfigurando tu ser, y que creo que viene muy bien al caso con lo que estamos hablando hoy de habilidades para la vida, y tiene que ver justamente con darte la oportunidad de hacer un proceso personal. Así es. Desde esta mirada sistémica, desde esta mirada de las configuraciones sistémicas también, y aprender más de ti, ¿no? Justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Saber cómo relacionarme, que eso me permita un mayor y mejor bienestar en mi vida. Así es. Sí, es una propuesta bastante interesante. Quienes nos han escuchado todo este tiempo, a lo largo de este año, han escuchado reiteradamente el tema de las constelaciones familiares. Hoy por hoy ya se abrió la clínica social, y son estos espacios que ofrece la oportunidad para conocer esta herramienta de trabajo personal profunda, y que, bueno, te va a permitir como también incluso no solo conocerla, sino también decidirte a tomarla, y pídanos informes. Recuerde que estamos en el 951-171-7293 y un 951-117-3125. Búsquenos también a través de redes, por Facebook, en DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones, y con mucho gusto resolvemos sus dudas. Este año el Instituto Sovelu de la Ciudad de México cumple 20 años, y en razón a eso va a haber como promociones y precios especiales para quien se inscriben con suficiente anticipación. Así es. Si usted gasta para otras cosas que de pronto sirven para una y para lo mismo, invierte en usted. Así es. No hay mejor herramienta que conocerse. Y hoy lo estamos corroborando a través también de la Organización Mundial de la Salud. Así es. El autoconocimiento como una herramienta para habilitarnos en la vida. Vamos y venimos, somos DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. The chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing.
Si no leo, me aburro. Oiga, este libro que le vamos a recomendar ya tiene algún tiempecito que salió, fue así, ya saben, como lo que llamamos un bestseller. Está interesante, lo recomiendo mucho a adolescentes, la verdad, es un libro que vale la pena leer, y se llama Más Platón y Menos Prozac, o Prozac. ¿No? Prozac es un medicamento que se utiliza como antidepresivo, porque es un ansiolítico, ¿no? Pero el caso es que es un chocho, ¿no? Es un chocho para asuntos del estado de ánimo. Y en relación con las habilidades sociales, el sentido de recomendar este libro es justamente como tener una visión y una mirada de que las crisis han existido toda la vida, ¿sí? Y en todos los tiempos han existido afortunadamente pensadores, filósofos, mentes brillantes que han profundizado en esta, como diría Milán Kundera, insoportable levedad del ser. Sí, en este ser que somos. Y es una buena opción, ¿saben? Como para echarle una mirada como históricamente. No es un libro de historia, es un libro que te muestra, ¿no? Como cómo filosóficamente puedes encontrar nuevas ideas sobre el pensamiento humano, ¿no? En terapias, constelaciones familiares, se dice que todo ya está dado, ¿no? Nada más se está repitiendo, de acuerdo a lo que ahora hay, pero digamos, ya se ha hablado, pues. Y este es un buen ejemplo, es ameno, y sobre todo tiene eso, ¿no? Si tienes ganas como de saber qué han pensado otros en ese sentido, ¿no? Y un poquito, bueno, algunos decían que es para no tener que ir al psicólogo. Entonces, en su momento se manejó así. Era una especie de crítica a los libros de autoayuda y al acompañamiento terapéutico, pero me gusta mucho, tiene un buen enfoque y finalmente, bueno, usted lo puede leer y decidir qué le pareció, ¿no? Repito, el nombre del libro se llama Más Platón y Menos Prozac, de Marinov Lu. Y esta es nuestra recomendación para esta semana. Pues tomen la decisión de comprarlo, porque tomar decisiones también es otra habilidad social que de la que vamos a hablar. Sí. Y pues justamente esta habilidad tiene que ver con esta acción, y la acción proactiva para hacer que las cosas sucedan y no quedarnos paralizados por el miedo, por la ansiedad, y esperar a que la vida misma haga las cosas y que se resuelva por sí misma. O estar esperando como la señal. Exacto, ¿no? Entonces, porque justamente hay muchas personas que esperan que la vida misma o los otros los rescaten, haciendo que ellos tomen la decisión o que la vida misma se mueva para entonces hacer que sucedan las cosas que queramos. Y no, justamente la toma de decisiones implica movilizar, pues no solamente las emociones que conlleva decidir un camino y enfrentar lo que venga, sino también implica las consecuencias que ello genera, ya sea en lo positivamente o incluso no tan positivo, ¿no? Para aprender la lección. Sí, sería la pregunta como, ¿qué vas a hacer para que las cosas sucedan en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones tienes que tomar finalmente? Y con ello viene otra de las habilidades que se llama manejo de problemas y conflictos. ¿Cómo la ve? O sea, si usted es de los que anda buscando cómo evitar las cosas, pues no las evite, mejor manéjelas, ¿sí? Enfréntelas, discútalas, arréglelas de forma creativa, de forma flexible, ¿no? Mirando qué oportunidades sí hay de cambiar en esto o no cambiar, porque en la vida va a haber situaciones que se pueden volver un problema o situaciones que se pueden volver un conflicto. Es inevitable. Son crisis también, y en esas crisis evidentemente vamos a tener que manejar algo que quizás no nos gusta tanto, no nos agrada tanto, nos incomoda, pero que está ahí
y tenemos que resolverlo. ¿Sí? Como esta capacidad de afrontar. Así es, ¿no? sí. Y viene una que es mi favorita, esa me gusta mucho, pensamiento creativo. O sea, desarrollar el pensamiento creativo. Y ojo, esto no tiene que ver con dedicarte al arte, ¿no? Que Así algunos es. piensan que tiene que ver con eso, ¿no? No, yo no sé pintar, yo no toco ningún instrumento, o yo no recito poesía, salvo las que decía en la primaria, ¿no? Ajá. De mi mamá me mima. Ajá. Ese oso sea. No. ¿Sí? No, esas no son. Entonces, el pensamiento creativo me encanta porque tiene el manejo de dos palabras preferidas, la razón y la pasión. Así es. ¿Sí? O sea, pensar creativamente tiene que ver con la capacidad para utilizar tu potencial, lo que tienes, lo que eres, para idear algo nuevo, para construir algo nuevo, para resolver algo, ¿sí? Para relacionar algo antiguo con algo nuevo también. Fíjate, esto que decías, esta habilidad que estábamos mencionando anteriormente como la resolución de problemas y conflictos, está íntimamente ligada con el pensamiento creativo. Entonces, el pensamiento creativo finalmente es la que te permite abrir el abanico de posibilidades para resolver un solo tema. Y el pensamiento creativo justamente hace eso. Es el abanico. Pensar creativamente es esto que justamente decías, utilizar la emoción, la pasión, como las posibilidades, el pasado, el presente, el futuro, todo. Utilizar absolutamente todo para enfrentarnos a una situación que hay que resolver o que hay que crear o que hay que tomar la decisión para hacerlo. Y esto implica un término que se usa mucho en el coaching también, que le llaman pensar fuera de la caja, que no es otra cosa que justamente un poco cuestionarte los hábitos que tienes, ¿no? Ya saben esa palabrita que luego decimos, es que yo así estoy acostumbrado, ¿no? Ajá. Bueno, es que yo soy así, siempre actúo así. Siempre he sido así, siempre he sido de esa manera, no creo que se pueda cambiar. La otra es como el abandono de inercias. Que va un poco pegado con lo mismo, ¿sí? Como de repente es como, ahora sucede mucho, lo veo mucho en gente menos de 30 años, que pasan por un poco de crisis al cuestionarse este tema, por ejemplo, del matrimonio y de tener hijos. Uh-huh. Sí, cuando a 2 generaciones atrás, antes de los 30 años, para muchas personas, lo que seguía después de aprender un oficio o concluir una carrera, casi en el inmediato era como casarte y tener hijos. Bueno, ¿no? Estás hablando de los 70s. Exactamente, y de los 80s. Porque hoy por hoy los chicos finalmente también postergan esta posibilidad porque justamente están en este camino, ¿no? Pero eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, como estas inercias en el pensamiento creativo se cuestionan, uh-huh. ¿no? Y cuando se cuestionan, pues obviamente sí vamos a tener lo que decíamos un poco en la habilidad anterior, que manejar tal vez incluso cierto conflicto en casa, ¿no? Porque empiezan, uh-huh. ¿Y cuándo te casas? Ya estás grande, ¿a qué edad vas a tener hijos? Vas a ser el abuelito de tus hijos y bla, 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 ¿no? Uh-huh. Y los chicos ahora, la gente más joven tiene otros contextos donde puede emprender y llevar a cabo muchísimas actividades, porque también son como los beneficios y los placeres y las ventajas de este mundo cambiante. Este mundo cambiante no solo es cambiante para algo inadecuado, es cambiante también para algo muy bueno. Y entonces en el abandonar ciertas inercias, pues también implica al mismo tiempo tomar o abordar realidades de formas más novedosas. Así es. Por eso vemos tantas cosas ocurrentes también ahora. Así es. ¿no? Algunas son ocurrentes como fuera de lugar, pero otras son verdaderamente muy buenas, ¿no? Sí. Lo que vivimos en redes sociales, por ejemplo, es una realidad de forma novedosa. Sí, y fíjate, lo otro que viene de la mano es el pensamiento crítico, es el pensamiento creativo, es decir, cómo y de qué manera puedo solucionar, y el pensamiento crítico es justamente el uso del análisis, de nuestro análisis de las experiencias, de lo que voy viviendo y de lo que me estoy conociendo, o sea, de lo que vivo y de lo que conozco, y ser capaz de llegar como a una conclusión muy personal sobre lo que me está sucediendo.
Entonces, utilizo la experiencia, la información y mi potencial creativo para formar mi propia realidad. Y eso me va dando habilidades para desenvolverme, para relacionarme, para tomar decisiones y para ajustarme a las exigencias de hoy por hoy. Entonces, el pensamiento creativo es otro pensamiento otra habilidad que viene de la mano una con otra. Sí, no es pensar por pensar, nada más, ¿no? Así es. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a nuestra cortinilla porque ya andamos como en la recta final y tenemos un cuento muy ameno para ustedes. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. You prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. ¿Me cuentas un cuento? Este cuento me gusta mucho, es bastante ameno. Se llama 2 números menos. Y dice así: el hombre entra en la zapatería y un vendedor amable se le acerca. ¿En qué le puedo servir, señor? Quisiera un par de zapatos negros como los de la vitrina. ¿Cómo no, señor? A ver, el número que busca debe ser 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor, hace 20 años que trabajo en esto y el número suyo debe ser 41. Quizá 40, pero 39. 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos 39. El vendedor saca de un cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama: ¿Vio? ¿Vio como yo decía? 41. Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos? ¿Usted o yo? No, pues usted, señor. Entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos número 39. En el camino se da cuenta de lo que pasa. Los zapatos no son para él, seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene, 39 negros. ¿Me da un calzador? ¿Se los va a poner? Sí, claro. ¿Son para usted? Sí. ¿Me trae el calzador? El calzador era imprescindible para conseguir hacer entrar ese pie en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter todo el pie dentro del zapato. Entre ayes y gruñidos, camina algunos pasos con dificultad sobre la alfombra. Está bien, los llevo. El vendedor siente dolor en sus propios pies de solo imaginar los dedos aplastados dentro del 39. ¿Se los envuelvo? No, gracias, los llevo puestos. El cliente sale del negocio y camina como puede las 3 cuadras que lo separan de su trabajo. El hombre trabaja de cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de 6 horas parado dentro de esos zapatos, su cara está desencajada, tiene las conjuntivas inyectadas y lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado mirando toda la tarde y está preocupado por él. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, son los zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Me aprieta. ¿Qué pasó? ¿Se mojaron? No, son 2 números más chicos que mi pie. ¿De quién son? ¿Míos? No entiendo. ¿No te duelen los pies? Me matan los pies. ¿Y entonces? Te explico, dice tragando saliva. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos tengo muy pocos momentos agradables. ¿Y? Yo me mato con estos zapatos. Sufro como un hijo de verdad. Pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los saque, ¿te imaginas el placer? ¡Qué placer! ¡Qué placer!
Bueno, o sea, me castigo, ¿no? Exacto. Me castigo para que como respuesta pueda Sí. tener yo una satisfacción. Y va bueno, muy de la mano, muy ¿no? de la Con mano esa- con la última de las habilidades que vamos a hablar hoy, que es el manejo de tensiones y de estrés. Tiene que llevarse al punto de la tensión y el estrés de sus pies, como para sentir un mínimo de gratificación. Pero bueno, es que las tensiones, los problemas y el estrés es parte de la vida. Son inevitables y justamente las tensiones, las preocupaciones, los problemas siempre son un escenario que ofrecen una oportunidad para probar nuestros propios recursos y todas las habilidades que ya hemos manejado, hemos hablado. Y justamente una de las cosas y de las habilidades que menciona el manejo de tensiones es el afrontamiento de ellas, porque muchas veces lo que hacemos es tomar una actitud evasiva o evitativa, como le decimos, y esperamos, como lo decíamos, esperamos a que la vida misma lo vaya resolviendo o que otros lo ayuden a resolverlo. Así es. Entonces, el afrontamiento es otra de las habilidades que me permiten también identificar cuál es la fuente o el origen de mi tensión y de mi estrés, y reconocerme cuáles son estas manifestaciones que tengo yo en lo personal frente a ellas y cómo puedo yo en lo personal hacer uso de mis recursos para manejar la tensión. Así es, como este camarada con 2 números menos, esa era su estrategia de manejo para poder llegar a sentir como placer y felicidad. Pero la pregunta era, ¿a qué costo? ¿No? Porque en este sentido vas generando un estado crónico de tensión que evidentemente pues hace como un círculo vicioso, pues, ¿no? Sí. Y no lo estás manejando. Así ¿sí? es. Repetimos el título porque me lo acaban de preguntar. Se llama Dos números menos. Es de el libro Recuentos para Demián, de Editorial Océano. De Jorge Bucay, creo, Jorge seguro. Bucay, así es. ¿No? Es una recopilación de cuentos bastante entretenida y muy simpáticos. Y fíjense cómo estas habilidades de la vida podemos identificarlas con muchas veces, más con mamá, más con papá, y la combinación de los dos da un resultado fabuloso si estamos en la disposición de tomar de mamá o de papá. Así es, y en ese sentido creo importante como ir comprendiendo que este tema de lo que decíamos hace un rato de las habilidades para la vida es algo que puede ser acompañado, ¿no? Y es algo que puede ser aprendido en grupo, ¿no? Y guiado también por personas que lo han estudiado, ¿no? Y que digamos se han habilitado también para ello. Sí, en esencia yo creo que mamá y papá en familia tendrían que tener como muy, muy clarísimo cuáles son y para qué sirven, para hacerlas parte de su estilo de crianza. O sea, es como, de verdad, si hay posibilidades de que ustedes vayan a escuela para padres, en las escuelas, en sus mismas escuelas, o hoy por hoy las empresas ya están considerando esto como tema de trabajo y de capacitación. Tómenlas, porque de verdad fortalece mucho a los hijos y a las hijas. Sí, y la otra también es que, fíjese, este asunto de las habilidades es que no nacemos como sabiendo qué hacer. No podemos explícitamente, si se dan cuenta, en esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nunca habla de un tema específico a resolver. Habla de cómo en la vida nos tenemos que habilitar para responder a aquello que se va a presentar, ¿sí? Entonces, en este sentido creo que es importante comprender que cuando buscamos como una receta, ¿no? ¿Cómo resuelvo específicamente esto? También nos quedamos un poco como acortados en, digamos, ¿cómo decirlo? Es como si solamente aprendieras a rebotar el balón con una mano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces no utilizas la otra.
o no le pegas con el pie o con la cabeza, ¿no? O toda la serie de posibilidades que hay de hacer con una pelota. Y eso es justamente un poco las habilidades. Entonces, yo sí les diría mucho cuidado de pronto con cuando nos quieren vender como una receta, ¿no? Que de repente hay como un poquito eso, lo vemos en términos de terapia. Si haces esto, con eso ya vas a ser feliz. Yo no lo creo tanto así, ¿no? Creo que es un ejercicio para cada persona. Y bueno, en ese sentido, volvemos a reiterar nuestra invitación para este proceso de formación personal que se va a habilitar a partir del mes de noviembre aquí en Oaxaca. Me encanta, su nombre es Raíces, Reconfigurando tu Ser, y justamente es un proceso de 7 meses. De 7 meses con el que arrancamos la formación, porque finalmente es como el paso previo y ya después viene la formación. Y en este paso está abierto evidentemente para todo público, a partir de los 18 años, cosa que me encanta. Gente joven, por favor, que nos escucha, que le está tocando este mundo también muy cambiante. Esta es una buena oportunidad, uno, para aprender de ti, aprender de tu sistema familiar también, reconectarte con recursos, con habilidades y desarrollar otro tipo de habilidades, justo estas habilidades que estamos mencionando ahorita, habilidades de comunicación, de manejo de estrés, de manejo de tensión. Y además es el tema es que para los chicos que están estudiando psicología o que están estudiando alguna carrera afín a la salud, y sobre todo los de psicología, que es requisito indispensable hacer proceso personal, terapia personal, para empezar el autoconocimiento como habilidad para la vida. Esta es una buena oportunidad. El autoconocimiento no solamente de ti y de tu presente, y cómo el resultado de tu presente también puede tener relación con pues la historia, con lo de atrás, que tiene que ver con tus padres, que tiene que ver con tus hermanos, que tiene que ver con tus abuelos, que tiene que ver con aquellos que forman parte de tu sistema familiar. Entonces, si lo quieren mirar como a todos los chavos que están estudiando psicología, pues esa es una buena oportunidad para empezar a mover las aguas. Así es. Y también para nuestros amigos y amigas, colegas, ¿no? Que psicólogos, psicoterapeutas que están en instituciones, sobre todo de sector salud, también sector público, donde la afluencia, ¿no? En este sentido es muy alta y muchas veces implica un desgaste fuerte por el tipo de abordajes que tienen que hacer. Los invitamos a incorporarse a esta formación que como buen principio congruente es mirarnos a nosotros mismos primero para reconocernos y saber cómo estamos, qué tenemos, y en esa misma medida poder asimilar y manejar estrategias de abordaje que nos permitan acompañar también a las personas desde lugares diferentes, con mayor fuerza emocional, también con mayor claridad, con mayor asertividad. Para ellos también está abierta esta invitación. Llámenos, búsquenos en nuestras redes, en Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones, a través de medios, en WhatsApp, en el 951-117-3125 y 951-171-7293. Pídanos informes, tenemos descuentos especiales, obviamente, y sobre todo que está a muy buen tiempo para que haga su ahorro, su guardadito e invierta. No tiene un costo. Esto no es un costo, es una inversión a favor de ustedes. Así es. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Los esperamos el próximo martes. Tenemos un tema interesante, importante, lindo. Adopción, vamos a hablar de adopción. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita semana, bonita mañana, y nos estamos viendo. Cuídense y tomen buenas y mejores decisiones para su vida. Hasta la próxima. People wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing.
Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman.